Hola, mi nombre es Carlos Raúl García Bustillo y a lo largo de este video les estaré explicando el tema de los movimientos literarios. Por ello tenemos que las expresiones artísticas en general están muy influenciadas por el tiempo, lugar y época en el que se desarrolla. Y todo esto es normal porque somos seres humanos. Reaccionamos a lo que está pasando en nuestro alrededor. Es por ello que los artistas plasman su visión sobre la época en que les toca vivir. Entonces se considera que un movimiento literario es una etapa durante la cual las obras tienen ciertas características comunes, hablan de los mismos temas y utilizan los mismos recursos estéticos. En este video vamos a ver las características generales de cada época, además de los autores y obras más representativos de cada época, presentando ante ustedes las etapas ordenadas cronológicamente, es decir, por medio de una línea del tiempo. Y la primera etapa que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser de la antigüedad clásica a la Edad Media. El primer punto que se va a analizar es sobre la literatura de las culturas orientales antiguas. Entonces, las literaturas asiáticas orientales son las más antiguas. De hecho, en Mesopotamia florecieron diversas culturas desde el cuarto milenio antes de Cristo. Y bueno, estas culturas desarrollaron las primeras formas de escrituras conocidas. En ella también encontramos motivos comunes a otras civilizaciones, por ejemplo, en la Biblia o la epopeya de Hércules. La siguiente etapa a explicar es la literatura grecolatina, y dentro de ella algunas características que resaltan es el empleo de la retórica y la oratoria, la importancia de la emoción y el afecto, utiliza la narrativa épica, incluye poesía lírica y utiliza la prosa filosófica. Y dentro de ella, cronológicamente hablando, la literatura grecolatina empieza con Homero y sus dos obras capitales, que son la Ilíada y la Odisea, que ambas giran en torno a la guerra de Troya. Otro autor muy importante dentro de esta época fue Hesíodo, quien escribió algunas obras como por ejemplo Los Trabajos y Los Días. Otra época de la cual se va a hablar es sobre la literatura medieval, y esta agrupa el conjunto de producciones artísticas escritas de Europa que datan los años 1000, que duró el medioevo, periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento. Alguna de las características de la literatura medieval es que presenta un predominio absoluto de los valores cristianos, abundan muchos textos que son anónimos y muchos de sus autores conocidos fueron padres eclesiásticos, monjas o sacerdotes. Algunos temas que aborda esta literatura fue los libros de caballería, el amor cortés, la poesía mística y los bestiarios. Algunas obras muy representativas son el Amadís de Gaula, el Cantar de Miocid y el Decamerón. Y bueno, pasando ahora a la segunda etapa, tenemos a la literatura a partir de la etapa moderna. Dentro de ella, la primera etapa a analizar será el Renacimiento y el Barroco. En el ámbito literario, la literatura renacentista del siglo XVI refleja fundamentalmente los avatares del choque de civilizaciones a cargo de autores nacidos en España. En el siglo XVII, o periodo barroco, surgen ya las primeras grandes figuras nacidas en tierras americanas. Una de las transformaciones que surgieron durante el Renacimiento en el ámbito político fueron los estados centralizados. En lo sociocultural y económico, crece el peso del comercio, de la industria y por tanto de la burguesía. Y en lo religioso, la reforma protestante. Alguna de sus características fue el estudio de la anatomía humana, el uso de la perspectiva. Algunas temáticas fueron los temas religiosos que no se abandonaron, que se agregaron a los temas paganos, y algunos representantes del Renacimiento fue Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio.
Y del barroco, algunas de sus características fueron las fuertes contrastes de luces y sombras, la intensa espiritualidad, la búsqueda del movimiento, tanto real como sugerido, una pared ondulada o un personaje en acción violenta, el gusto por lo teatral y la tendencia a no respetar los confines de las disciplinas. Y algunos autores representativos del barroco está Lorenzo Bernini, Michelengo de Caravaggio y Diego Velázquez. La siguiente etapa es el neoclasicismo, y este término surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y que consecuentemente se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Alguna de sus características es que en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención, al menos en su primera etapa. Los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. Por eso se plantearon seguir una serie de características y valores, como por ejemplo la libertad, la idea de patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Algunos autores representativos de esta época fue Francisco Bellahú, Angélica Kauffmann, Mario Salvador Maela y Francisco de Goya. La siguiente etapa es el romanticismo, y este es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Buscó destacar a través de la música, el arte y la literatura la emoción que despiertan los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera. Algunas características que podemos encontrar del romanticismo es el individualismo, la originalidad, el nacionalismo, la emocionalidad y el rechazo al neoclasicismo. Dentro de los temas está el héroe rebelde, la melancolía, el desengaño, la naturaleza silvestre y hostil, la libertad, originalidad, amor y muerte. Y algunos autores representativos está Alexander Dumas, Víctor Hugo y Gustavo Adolfo Becker. De las siguientes etapas está el realismo y el naturalismo. El realismo fue un movimiento literario nacido en la segunda mitad del siglo XIX, el cual buscaba que el arte mostrara la realidad de forma objetiva y utilizando el lenguaje sencillo del habla cotidiano. El naturalismo, en cambio, fue un movimiento literario considerado como un realismo más exhaustivo. Unas características del realismo es que se intenta reflejar la realidad con exactitud y objetividad. La novela debe ser verosímil, se descubren lacras de la sociedad. Con una actitud crítica, predominan los personajes que pertenecen a la burguesía. Y unas características del naturalismo es el materialismo, el determinismo. La novela debe experimentar con los personajes, reproduce los ambientes más sórdidos o desagradables de la sociedad y abundan los personajes tarados, alcohólicos, psicópatas. Bien, a continuación les voy a hablar un poquito más acerca de esta etapa que fue el barroco. Dentro del barroco encontramos una fábula llamada Fábula de Polifemo y Galatea, que es un poema de contenido mitológico del poeta y dramaturgo español del barroco Luis de Góngora y Argote. Esta obra transcurre en Cilicia, Italia, donde vive el cíclope Polifemo, que es un gigante monstruoso con un solo ojo, que se enamora de la ninfa Galatea, la cual a su vez está enamorada de Asis, un joven pastor. La historia está narrada por Galatea, quien explica cómo Polifemo se subió a lo largo de una roca con una flauta. ¿Y por qué es que esta historia pertenece al barroco? Porque si meditamos un instante en esa predilección del barroquismo por la historia de Polifemo, comprenderemos enseguida que ese contraste
esa contradicción interna en el alma del cíclope tenía que ser especialmente grata a la época que busca por todas las partes en arte, el claroscuro entre otras, y en literatura los contrastes y las contradicciones invencibles. Polifemo era un tema interesante para ese siglo, porque era desmesurado, y luego porque encerraba esa tierna y terrible contradicción temperamental.